transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 41 minutos. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio de Punto 9 para este día de hoy, ya jueves 3 de septiembre. Donde, bueno, pues ya tuvimos, como se esperaba, una decisión de política monetaria sin cambios por parte del Banco Central Europeo, pero con algunos comentarios interesantes por parte de Mario Draghi, sobre todo con el tema de cómo ven las cosas con los cambios que empezamos a experimentar desde hace un par de semanas en los mercados, sobre todo con la reciente volatilidad allá en China. La posición del Banco Central Europeo es esperar y ver, ¿no? Vamos, dice, es pronto para que ellos, al menos ellos sienten que es pronto para ellos para poder tomar la idea de si estos cambios que está habiendo en el tema de China son meramente temporales, ¿no? La volatilidad incrementada en los mercados, los problemas, por ejemplo, dice, esta volatilidad se debe a que hay una perspectiva de menor crecimiento en las economías emergentes, pero lo que queremos ver es, y dice, esperamos tener más luces sobre este tema de cara a la reunión en Ankara del Grupo de los 20, para saber o tener una mejor idea de si esto es algo que apenas está iniciando, es decir, estamos viendo los albores de una nueva tendencia, o es algo que será meramente anecdótico, transitorio y nada más, ¿no? Entonces, básicamente lo que decide el Banco Central Europeo en esta última reunión de política monetaria es hacer un sutil cambio en las compras de bonos del Banco Central Europeo. Están ampliando un poco más el abanico de opciones que tienen, tanto por los límites que tienen para emisor, como dice podría haber cambios en otros aspectos, pero es una señal de la flexibilidad que contamos dentro de este programa de expansión cuantitativa que tiene el Banco Central Europeo. Algo que, si usted fue de los pocos afortunados que llegaron a escuchar el día de hoy la cápsula de Forex con Café, que no se grabó, y por eso no se la tengo en YouTube, le decía, ¿no? Podría ser probablemente lo mismo que utilizaría la Reserva Federal en esta próxima reunión de cara a el próximo día, la próxima semana, es el 15, si no mal recuerdo, la decisión de tipos de interés en Estados Unidos. Bueno, en fin, no tengo ahorita el calendario a la mano, pero en la reunión de este mes de la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, que no tomen una decisión ahorita, pero que flasheen que a menos de que se compliquen las cosas en China, pudiera haber algo más. Es decir, plantearse, si esto fuera meramente transitorio lo que está pasando en China, podemos subir las tasas de interés, pero si viéramos que es una nueva circunstancia que se está personando, entonces tomaríamos más tiempo para tomar nuestra decisión, ¿no? Podría ser una especie como de hacer lo mismo que hizo aquí el Banco Central Europeo, de dar una señal al mercado de que sí les llamó la atención lo que pasó en China, pero que todavía es pronto para, digamos, cancelar planes, pero también para tomar la decisión de embarcarse en un movimiento, ¿no? Entonces, básicamente ese es el sentido donde encontré el Banco Central Europeo en esta conferencia que usted nos hizo favor de acompañar el día de hoy. La otra es, pues, que tuvieron que revisar otra vez hacia la baja las proyecciones de inflación y también las de crecimiento, y dice, esta es la principal diferencia con respecto a la reunión pasada, donde no habíamos tenido que mover nuestras proyecciones. Ahora el Banco Central Europeo espera que la inflación sea del 0.1% para este 2015, antes la tenían en el 0.3%, esperan que la inflación para el 2016 sea del 1.1%, antes la verían en el 1.5%,
y para el 2017 la rebajan muy ligeramente, siempre el futuro es mejor, y la bajan muy módicamente de 1.8 a 1.7. Entonces, dice, bueno, le preguntaban por ahí si usted la recuerda en la conferencia de prensa de Mario Draghi, si usted la escuchó con nosotros, como todos los jueves de conferencia de prensa de Mario Draghi, todos los jueves de política monetaria del Banco Central Europeo hacemos esta traducción simultánea de lo que Mario Draghi está diciendo. Decía él, bueno, básicamente en este entorno, ¿no?, que tenemos ahora, no hemos decidido hacer cambios en los programas, pero queremos mostrar que estamos dispuestos a hacer este tipo de ajustes si llegara a ser necesario, y esa es la señal que queríamos enviarle a los mercados el día de hoy. Fuera de eso, la verdad es que no se le notó preocupado en ninguno de los otros cambios que se estuvieron registrando en esta, digamos, en estos últimos días, ¿no? No hubo muchas menciones en cuanto a lo que es que la inflación se haya quedado quieta. Dice, si me preguntas cuál es el principal factor que ha hecho que falláramos en las estimaciones y las hubiéramos sacado más optimistas de lo que finalmente fueron, ¿no? Es decir, que proyectáramos inflaciones más altas de las que finalmente terminaron siendo, dice, el factor principal siempre va a ser los precios más bajos del petróleo, pero también la reducción en la demanda por parte de los mercados emergentes, de lo que es precisamente los productos europeos, ¿no? Entonces, básicamente, esos son los sentidos en los que se estuvo expresando el día de hoy el señor Mario Draghi en esta conferencia de prensa, que pues finalmente genera una mayor apreciación del dólar, me parece. De hecho, hemos estado viendo durante esta última hora, mientras estaba hablando Mario Draghi, cómo a la hora de que el Banco Central Europeo anuncia que va a tener un poco más de flexibilidad a la hora de decidir qué activos comprar o qué activos no comprar, pues ya se rompe el soporte en el eurodólar del nivel de los 1.1150, y ahora lo interesante aquí será estar atentos a ver si soporte que tenemos abajo de los 1.1012 funciona o no. ¿No? Me parece que ya había ciertas señales en las gráficas desde el día de antier, podríamos decir prácticamente, de que la corrección hacia la baja se iba a extender, pero sobre todo por el tímido repunte que se estaba dando, que parecía más una estructura, por ejemplo, hablando de ondas de Elliott, de corrección. Pero pues habrá que ver, ¿no?, si soporta todavía el nivel de los mínimos que se experimentaron por ahí de la zona de los 1.10 con 10 con 11 más o menos, que es el siguiente objetivo para los osos de ir a alcanzar, ¿no? Yo la verdad es que creo que todavía es pronto para decir que eso va a pasar. Yo todavía pienso que es posible, sobre todo si vemos una consolidación de aquí a mañana. Es más probable que meramente se vaya a acabar todo antes de romper el 1.10 con 11, pero habrá que ver, ¿no? Así las cosas. El día de hoy le doy un repaso rápido de cómo van las condiciones del mercado en esta mañana. Estamos viendo en esta jornada del día de hoy a lo que es precisamente el tema de las bolsas, con ganancias buenas en esta mañana, igual que ayer. El Dow Jones está ganando el 0.64% en este momento, está cotizando en las 16.455 unidades, ya lleva prácticamente 20 minutos funcionando, así que trae pues una muy buena apertura el día de hoy, siguiendo a los buenos datos del día de ayer. En el tema de las bolsas europeas también, los repuntes son amplios, son muy volátiles, como menciona Draghi, ¿no?, en los últimos días. Tenemos un aumento en la volatilidad muy clara. El FTSE en Inglaterra está ganando el 1.4% en esta mañana, 6.168 unidades cotiza en día de hoy. El DAX Industrial de Alemania gana el 2.20% y es el que mejor le va en esta mañana, cotizando muy cómodamente por arriba de las 10.270 unidades. En el tema del CAC 40 de Francia estamos hablando de una ganancia del 1.89% para cotizar en las 4.641 unidades en esta mañana. En España tenemos al IBEX 35 también ganando para cotizar
otra vez por arriba de las 10,000 unidades. En la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio ganó el 0.48%, aunque el Standard & Poor's asiático perdió el 1.3%, aunque dicen por ahí que se debe más bien a factores meramente locales, pero también le pesaron por ahí unas ventas minoristas que salieron de menos 0.1% cuando se esperaba un aumento del 0.4%. En el tema del crudo, el West Texas Intermediate estuvo, igual que el Brent, estuvieron negociando en una franja muy angosta y ahora tienen ligeras ganancias del 0.65% el West Texas Intermediate. La cotización del barril del crudo dulce ligero sube a los 46,60, mientras que la del Brent del Mar del Norte está en 50,56, ganando el 0.12% apenas. En el tema del oro y la plata, hay una reducción en el precio del oro que puede estar propulsada por dos factores a la vez. Una, conforme se han relajado las condiciones en estos últimos 2 días, pues se cierra un poquito aquel trade que se haya hecho a favor del oro meramente como refugio, y también pues obviamente unos precios mayores del dólar, que ahora está ganando en esta jornada el 0.41%, pues también no tienen menos presión los precios de estos commodities que se cotizan en dólares. En el tema de la plata estamos viendo sin embargo una ganancia del 0.79%, pero que para las volatilidades de la plata es todavía un movimiento no significativo, me parece. 14,79 la cotización de la onza de plata a la vista y 1,128,34 la cotización del oro a la vista. En esta mañana, le digo, el dólar index está ya por arriba de la resistencia que el día de ayer estábamos comentando, si no mal recuerdo, que sería el siguiente objetivo a alcanzar. Si es cierto que la recuperación se estaba dando en el dólar index, que había buenas posibilidades, le decía el día de ayer que sí, pues ya está por arriba de los 96,33, que era la resistencia que había dejado en ese primer rally que se hizo y que concluyó al pasado 28 de agosto, y ahora hemos tenido máximos en esta jornada para el dólar index de 96,51, actualmente cotiza en 96,38, y en las monedas de América Latina con respecto a el dólar tenemos una caída del dólar con respecto al peso, 16,83, una caída con respecto al día de ayer, 16,83 la cotización del peso dólar. Prácticamente creo que esta es la tercera mañana que estamos más o menos por esta zona. En el tema del peso colombiano hay una devaluación otra vez fuertecita, 2.7%, estamos hablando de 3,163 pesos colombianos por dólar. En el peso chileno también hay una recuperación del 0.37%, el cruce con el dólar baja a los 686.65. En el tema del peso argentino le anotan un desliz del 0.08%, 9.3110 dice la Kirchner. Está el dólar con respecto al peso argentino, el oficial obviamente, el otro está por las nubes. Y en el tema del sol peruano, tenemos también un ligero desliz del 0.03%, cotizan al dólar allá en Perú en 3.2445, el peso boliviano se fortalece 0.15%, 6.85 le marcan su cotización el día de hoy, y el dólar yuan se ha movido hacia la baja el día de hoy, ya en menor medida, 0.08%, es decir, una caída de 52 pips para dejar la cotización en este momento en los 6.3548 que tengo en mi pantalla. 9 de la mañana con 53 minutos, si le parece bien vámonos a un corte comercial y regreso con los datos fundamentales de esta jornada, entre ellos las peticiones de ayuda por desempleo que subieron en esta semana allá en Estados Unidos, y más importante, la economía de la eurozona crece más rápido de lo esperado en agosto, es el crecimiento de la actividad más alto o el que toca máximo de 4 años. También el Reino Unido se vio afectado por la desaceleración mundial en agosto, dice su PMI del sector de servicios, que es el más importante para el Reino Unido, lo que provocó por momento pues debilidad ahí en lo que es provocó movimientos en la libra, ahorita ya lo vamos a estar platicando. Y en la eurozona las ventas minoristas subieron 0.4% en el mes de julio, le voy a tener los detalles en un momento más. Regresamos después de este corte. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los
los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más información aquí a través de Radio Forex Hispana en este jueves, día jueves 3 de septiembre. Y bueno, pues el número de estadounidenses que busca por primera vez una ayuda por desempleo aumentó la semana pasada, aunque el nivel total siguió coherente con nivel de creación de empleos estable. Las nuevas peticiones de ayuda por desempleo aumentaron en 12,000 a un total desestacionalizado de 282,000 en la semana concluida este 29 de agosto, dicen los datos publicados por el Departamento del Empleo. Se trata de la quinta subida en las últimas 6 semanas de esta cifra y el nivel más elevado desde comienzos de julio. Los economistas estaban esperando 274,000, salieron 282,000 peticiones de ayuda por desempleo. Y en el tema de la eurozona, la economía de la eurozona, fíjese usted que pues mostró sus mejores niveles en los últimos 4 años. La actividad empresarial de la eurozona se acelera así a el ritmo más alto que hay desde principios del 2011. Dicen pues parte de esto influyó en que Italia registrara también su mejor dato desde estas fechas y el crecimiento de Alemania se fortaleciera, según decían estas encuestas para dar ya el PMI compuesto de la eurozona. Aunque las encuestas fueron optimistas, suponen buenas noticias para el Banco Central Europeo, que está tratando de impulsar la economía y la inflación. No se esperaban cambios en la reunión de consejo del Banco Central Europeo, como finalmente sucedió. El PMI de la eurozona dice que podría estar creciendo un 0.4% para el tercer trimestre, un ritmo de expansión que sería sólido, aunque poco espectacular, así lo calificó Chris Williamson, economista en jefe de Markit. Los responsables de las políticas monetarias tendrían poco margen para la complacencia, ya que la desaceleración del crecimiento en los mercados emergentes y la volatilidad reciente de los mercados financieros pues podrían rápidamente aguar la fiesta. El índice de gestores de compra compuesto de la actividad total de la eurozona superó la estimación previa de 54.1 que había dado preliminarmente Markit, situándose en los 54.3 para este mes de agosto. Lo que le digo es el mayor nivel desde mayo del 2011. En julio dio una lectura de 53.9 y está ya por arriba del 50. Pues desde julio del 2013, es decir, está en expansión desde julio del 2013. El PMI del sector de servicios, que domina ya en la eurozona, subió a 54.4 desde el 54.0 de julio. La estimación preliminar era un 54.3. El manufacturero, que había sido publicado este martes, si usted recuerda, había bajado a 52.3 desde el 52.4. Y donde no se vieron estos datos tan optimistas fue en el Reino Unido, donde su PMI, el Purchase Manager Index, que es el de lo que estamos hablando, pues bajó en agosto a 55.6 desde el nivel de 57.4 de julio, aunque esta cifra siguió por encima del umbral de 50, que habla de estar todavía muy cómodamente en un sector expansivo. Pues el dato de agosto es el más bajo en 2 años y demuestra que las empresas del Reino Unido están mucho más pesimistas de lo que se estaba estimando, inclusive admitiendo las típicas influencias estacionales en agosto. Se ha registrado una ralentización inesperada y también aguda, decía Chris Williamson, economista en jefe de Markit, agregando que el PMI de servicios fue bastante inferior incluso a las previsiones más pesimistas que tenían los economistas, y pues viene justo después de la decepcionante noticia de un estancamiento del sector manufacturero en esta semana. Así que las perspectivas de crecimiento para el Reino Unido pues pudieron haberse dañado de alguna manera con esta publicación, con este dato, y esto de alguna manera pues digamos reducen el valor de la libra porque alejan la probabilidad de
aumento de las tasas de interés o les quita la premura un poco de encima a los miembros del Banco de Inglaterra para subir las tasas de interés a principios del próximo año. Habrá que esperarnos a ver el siguiente comentario del Banco de Inglaterra sobre este tema. Y hablando de este punto, bueno, pues acaba de darse a conocer el dato del ISM no manufacturero para Estados Unidos. Queda en 59.0 por debajo del 60 de la previa. 59.0 el ISM manufacturero para los Estados Unidos. Lo que es la actividad empresarial no fabril quedó en 63.9, el sector de empleo no manufacturero quedó en 56 para el mes de agosto, los precios del sector no manufacturero 50.8 y los nuevos pedidos del sector no manufacturero 63.4. Déjeme ver si le puedo tener un poco más de información sobre este tema. Le doy las referencias con el pasado. El ISM no manufacturero, el compuesto queda en 59.0 desde el 60.3 de julio. La actividad de negocios no manufactureros, le digo, quedó en 63.9, viene cayendo desde el 64.9 de julio. Los precios 50.8 bajan agudamente desde el 53.7 de julio. El dato del empleo, que sería importante para este punto, también baja de 59.6 que tenía en julio a 56, sigue siendo expansivo, pero a menor velocidad. En el tema de las nuevas órdenes, tenemos 63.4 que decae pues relativamente no mucho con respecto a el nivel de 63.8 de julio, al menos no tanto como se podría estar viendo en otras componentes. En el tema de las entregas estamos en 52.5 por debajo del 53.0. Y en el libro de órdenes 56.5 mejoró desde el 54.0. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice el ISM el día de hoy. Continuando con más información, por cierto, la producción podría no verse muy dañada porque si usted se fija en este libro de órdenes, está mejor que en el mes pasado. Eso quiere decir que todavía las empresas no están teniendo la cantidad de producción suficiente como para compensar, digamos, las peticiones que ya tienen por delante, aunque el ritmo de pedidos están bajando, ¿no? Entonces se podría reducir, por ejemplo, la expectativa de crecimiento en el componente de empleo, pero nada más. Me parece que en general la actividad seguirá siendo expansiva en los próximos meses, al menos en el próximo mes, según lo que estamos leyendo en estos subíndices del ISM no manufacturero. Y continuando con más información, allá en la eurozona, fíjese usted que el volumen de ventas de comercio minorista aumentó 0.4% en julio en comparación con el mes anterior, tanto que en el conjunto de la Unión Europea, pues también se da un crecimiento, pero menos grande, del 0.3%, decía este jueves la agencia comunitaria de estadísticas, Eurostat. En el mes de junio, el comercio al por menor había disminuido un 0.2% en el área de la moneda común y un 0.1% en la Unión Europea. En términos interanuales, el volumen de ventas de comercio minorista se incrementó un 2.7% en la eurozona y un 3.3% para el bloque. La progresión del 0.4% de las ventas minoristas de julio en comparación con junio se debió a el aumento del 0.8% de la venta de carburantes, 0.2% en el caso del sector de la alimentación, bebidas y tabaco, y del 0.1% en el sector no alimentario. Por cierto, este tema de los alimentos y algunos suministros industriales fueron, decía Draghi, una de las explicaciones por las cuales se compensó la caída de los precios del petróleo y quedó prácticamente sin cambios el movimiento de inflación. Continuando, que no es lo mismo que las proyecciones inflacionarias de su staff, que es otra cosa. Esto se refiere a las cifras que ya salieron. En el tema de el día de hoy, vámonos a un corte comercial. De regreso, la tasa de paro en Francia se mantiene estable en el 10.3% para el segundo trimestre. Y fíjese usted, uno de los principales críticos del gobernador del Banco de Japón dice, ni de chiste vamos a llegar al 2% de inflación. Vamos, ni siquiera para el ejercicio fiscal 2018, a menos de que más apoyos al crecimiento se estén dando en la economía de Japón. Regreso con esto y más información para el tercer bloque de Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos.
lo que mueve a los mercados son las reacciones de los humanos a los estímulos que el mundo les presenta. Desde finales de la Gran Recesión, Nelson Elliott identificó estos comportamientos como un grupo de patrones identificables y cuantificables. Aprenda a reconocer estos patrones y obtenga la clave para identificar los puntos críticos para desarrollar nuevas tendencias. Tome hoy el curso de Ondas de Elliott de 7 pasos. Entre a www.ondaseliot.com y aumente sus probabilidades de éxito. www.ondaseliot.com. Nota importante, Elliott se escribe con doble L y doble T. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Y después de haber escuchado ya usted aquí la conferencia de prensa de Mario Draghi, siempre es interesante ver qué es lo que la prensa resalta de estas reuniones que hace el presidente del Banco Central Europeo con la prensa. Señala por acá como titular de su nota Todd Bell y Paul Hannon de la Dow Jones, que estuvieron allí en esta conferencia de prensa. Dice: el Banco Central Europeo preparado para ampliar el programa de estímulos. Bueno, en realidad no dijo eso, ¿no? Dice que estarían listos para modificarlo en caso de que fuera necesario, pero todavía no están en ese momento. Dentro del artículo dicen, bueno, Draghi destacó la disposición y la capacidad de la entidad para actuar, que están garantizadas, lo que sugiere que el Banco Central Europeo, y esto ya se lo inventa el periodista, podrían ampliar sus programas de estímulo para asegurar que la inflación se acelere hasta el 2%. Draghi dijo que en una evaluación provisional del impacto de las recientes turbulencias de los mercados financieros mundiales y las señales de desaceleración en China, pues sí apuntan a una continua, aunque más lenta, recuperación económica y a un aumento más lento de las tasas de inflación. Y pues las modificaciones al programa que hicieron en cuanto a los porcentajes de compra de emisores, sigo sin encontrarme la nota que los estén retratando, señal que no solamente a mí me agarró de imprevisto este cambio, sino que a todo mundo, y en cuanto tenga más información sobre esto, espero podérsela transmitir. Le decía yo antes de irme al corte comercial, en Francia la tasa de paro se mantuvo estable en el segundo trimestre en el 10.3%, dicen los datos publicados este jueves por la INSEE, la Agencia de Estadísticas de Francia. La cifra incluye los datos de Francia continental y los distritos de ultramar. Sin contabilizar los distritos de ultramar, el desempleo en Francia continental se situó en el segundo trimestre en un 10%, es decir, 2.9 millones de desempleados, una cifra similar a la del trimestre anterior. El número de personas que desearían trabajar pero no figuran en las filas de desempleados fue de 1.5 millones, dice el INSEE, 12,000 menos que en el primer trimestre, pero 126,000 más que en el segundo trimestre del año pasado. Y el mayor crítico del que es gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, el señor Takahide Kuishi, pues dijo el día de hoy que es muy probable que el Banco de Japón no logre alcanzar un nivel estable de inflación del 2% el próximo año ni el siguiente. Esto lo decía señalando que la inflación subyacente probablemente se mantenga terca cerca del 0 por el momento, y agregó que es improbable, por tanto, que se alcance el 2% ni siquiera para el ejercicio fiscal 2018, a menos que se hagan nuevos esfuerzos para aumentar el crecimiento de Japón. Los ejercicios fiscales, como usted sabe, concluyen en marzo allá en Japón. Los comentarios de Kuishi, que es de los pocos miembros discrepantes del Consejo del Banco Central de Japón, no fueron muy distintos a las opiniones del sector privado, aunque sí contrastan con muchos de los mensajes más optimistas que está tratando de lanzar el señor Haruhiko Kuroda. Su persistente desacuerdo sobre el crecimiento, la inflación y los efectos de las medidas de relajación se producen mientras la economía japonesa se está cada vez más alejando del camino que proyectaba Kuroda a comienzos del año. La economía se contrajo en el trimestre abril a junio y algunos economistas señalan que podría contraerse nuevamente en el próximo trimestre debido al flojo consumo
consumo y a las bajas exportaciones. Koichi dijo que una inflación del 2% es muy superior a niveles coherentes con la tasa de crecimiento anual sostenible de la economía, que el Banco de Japón estima en torno al 0.5%, y agregó que sería esencial mejorar el crecimiento resolviendo problemas estructurales como la reducción de la población y la enorme deuda estatal para que los precios suban a un ritmo como se establece más digamos constante. Sus observaciones obviamente contrapuntean con las de Kuroda, que ha señalado que la inflación probablemente llegará al 2% para septiembre del próximo año gracias a la mejora de las expectativas de crecimiento e inflación. Aquí mire, la verdad es que ninguno de los dos tiene la sartén por el mango, Depende mucho de lo que pase con los precios del petróleo, y eso depende mucho del grado de desaceleración que le imprima a la economía el aumento de las tasas de interés cuando lo empiece Estados Unidos. Ya para terminar, entrando un poquito en el tema geopolítico, el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, dice que, bueno, pues sería para diciembre las próximas elecciones allá generales en España, aunque la fecha exacta la diría cuando se hayan aprobado los presupuestos generales en las próximas semanas, dijo el señor Rajoy. Por ahí le preguntaron si sería el 20 de diciembre, como el día más apropiado para los comicios, y bueno, pues dice que hay también otra fecha adecuada para ese mes. Bueno, pues ahí tiene usted, ¿no? El 31, ¿no? En fin, así las cosas. España es uno de los países de la eurozona que van a celebrar elecciones en pocos meses. Grecia también, pues ahora sabemos, lo hará en septiembre, justo antes de las elecciones autonómicas en Cataluña. Vamos a ver ahí este tema, cómo afecta probablemente todos estos efectos hayan influido un poco en el tema de las colocaciones del Tesoro de España, que bueno, pues colocó este jueves 5.900 millones de euros en títulos de deuda a mediano y largo plazo, casi 700 millones más de lo que tenían previsto, pero a unos tipos de interés un poco más altos en esta jornada, que también pues estaba, digamos, con la atención puesta a los comentarios del Banco Central Europeo, y que también la volatilidad reciente de los mercados, pues como decía Draghi, podría haber aumentado un poquito el premium de riesgo, ¿no? Entonces, pues ahí hay varias explicaciones del por qué este aumento, para que nadie diga, ¡ay, ya está cambiando la tendencia allá en España! Pues a lo mejor no, a lo mejor meramente es algo anecdótico, si esta volatilidad de los mercados prueba a hacerlo también. Y ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo el día de hoy. Nada más le comento muy rápidamente, el reporte del Beige Book el día de ayer muestra que hay un mercado laboral, ¿no?, que está cada vez más presionando los salarios hacia el alza allá en Estados Unidos en este verano, decía la Reserva Federal este miércoles, pero también con una desaceleración en Asia, pues amenazando con golpear a las fábricas americanas. El Beige Book dice que, bueno, pues la economía en general continúa expandiéndose en un ritmo moderado o modesto en julio hasta mediados de agosto, y sugiere que hay ciertas áreas de la economía pues relativamente fuertes, incluyendo el mercado laboral, el mercado de vivienda y de la construcción, pero también señala que hay obstáculos en el crecimiento, como podría ser un dólar más caro y la desaceleración del crecimiento en China. Mientras que este Beige Book ofrece solamente información anecdotal, soporta la noción de que la expansión económica permanece en su rumbo en este tercer trimestre, después de un crecimiento de un sólido 3.7% anualizado en la primavera, y bueno, pues viene antes de la publicación, como siempre, ¿no? De hecho, para eso se publica, para la reunión de política monetaria, que va a ser el 16 y 17, ahí está ya la fecha exacta. Los reportes de los 12 distritos de la Reserva Federal indican que la actividad económica siguió expandiéndose generalizadamente en la mayoría de las regiones y sectores durante el periodo reportado, que es que cubre el inicio del tercer trimestre. 11 distritos reportaron un crecimiento modesto a moderado,
mientras que Cleveland mostró menos cifras positivas. Más notablemente, la Reserva Federal señaló que las presiones en los salarios en algunas regiones se puede atribuir a una contratación constante y, por lo tanto, la caída en el desempleo. La mayoría de los distritos reportó salarios relativamente estables, con ligeros incrementos en el inicio del tercer trimestre comparado con las últimas 6 semanas. De cualquier manera, varios distritos reportaron un incremento en las presiones salariales causada por un mercado laboral que pues está ahora ya un poco más justo, dicen. En lo que es, por ejemplo, el distrito de San Luis, se reportó que 3/5 de las compañías encuestadas habían aumentado los salarios en las últimas 13 meses. La Reserva Federal de Nueva York citó un incremento en las presiones salariales de las posiciones iniciales, y en Cleveland reportaron una intensificación de las presiones salariales en industrias incluyendo la de la construcción, el menudeo y el transporte. El reporte también señaló un fortalecimiento en los bienes raíces. Existen ventas de viviendas y de créditos residenciales que han mejorado en general, con los precios de las viviendas aumentando en la mayoría de las áreas, decía. El sector comercial de bienes raíces estuvo también muy positivo, o el sector de bienes raíces comerciales también estuvo muy positivo, pero muestra que las fábricas están pues luchando con el tema del dólar más fuerte y los precios del petróleo más bajos. Están desacelerando también, por ejemplo, el sector energético, así como también la caída en el crecimiento de Asia. La Reserva Federal dijo que había reportes de sectores donde pues había un positivismo generalizado en 10 de los 12 distritos, reportando estabilidad en el crecimiento, pero agregó que hay distintos factores que podrían dañar la demanda, como es los precios de la energía, que han estado curvando, por ejemplo, a la baja la demanda de artículos de maquinaria, mientras que un dólar fuerte y la desaceleración del crecimiento en Asia presiona hacia la baja los precios de importaciones como acero, pero pues también esto hace que sean menos competitivas las exportaciones americanas. El crecimiento económico de Estados Unidos está en una tasa anualizada del 3.7% para el segundo trimestre, y economistas privados pronostican que podría crecerse entre un 2 y un 3% para la tasa del tercer trimestre. Bueno, pues ahí tiene usted parte de lo que dijo el reporte de la Reserva Federal. Ya con eso lo dejo ahora sí, bien colgado de tiempo. Nos vemos el día de mañana. Pásela bonito. Me despido el día de hoy por lo que se nos han extendido con la conferencia de Mario Draghi y ahora pues por lo tanto punto 9. Me va a disculpar de darle cápsula el día de hoy, pero el día de mañana viernes terminaremos con la serie de cápsulas sobre las cifras que me había encontrado en el libro de Currencies After the Crash. Gracias, pásela bonito. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. No es imposible detener el tiempo. Hasta aquí con punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó Estás escuchando Radio Forex Hispana.